Ahora continuaremos con el capítulo número 8 que se llama Donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver a su señora Dulcinea del Toboso. Bueno, en este capítulo continuamos hablando de la historia que cuenta Cide Hamete Benengeli. Antes de esto nos habíamos dado cuenta de que Sansón Carrasco le había contado a Don Quijote lo que se había hablado de él en los libros que él ya conocía de Cide Hamete Benengeli. Sin embargo, siguió la historia normal de Don Quijote y ahora vuelve y aparece la historia de Cide Hamete Benengeli. Entonces empiezan a hablar del octavo capítulo que describe este hombre. Y aquí empiezan con una frase que es esta: bendito sea el poderoso Alá. Bueno, recordemos que Alá es el dios de los árabes y creo que es de los musulmanes en específico. Bueno, esta oración o esta frase, según mi pie de página, es el principio del Corán que los creyentes repiten en plegarias e invocaciones. Como todos ya sabemos, esta parte es muy importante porque ellos rezan de manera particular y peculiar. Ellos necesitan un tapete para rezar y cuando necesitan ese tapete para rezar, ellos se ponen de forma de gatito o de forma de ratón, donde tienen que pegar su cabeza al tapete y levantarse cada vez que se levantan, decir su oración, que es la principal y primordial para estar conectados con Alá. Sí. Respecto a lo que dice Ángel y complementando, esto es el rito de la Torá y el rito del Corán. El rito de la Torá y el rito del Corán son oraciones totalmente similares, pero de doctrinas distintas. Entonces es lo curioso, porque la forma de rezar es la misma. Se ponen de rodillas con un tapete, inclinando la cabeza como símbolo de asimilación y sumisión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos rezan al oriente hacia la Meca. ¿Y por qué lo hacen? Porque se dice que al sol, al atardecer, es donde se pone es la hora divina y la hora del Santísimo Sol. Entonces, ¿qué sucede con esto de aquí? Como ellos son personas tan devotas, hay un día en el año que es el día es el día de la meseta, y ese día se reúnen todos en un mismo salón y dan vueltas por el salón, dan vueltas como si fuera un poco. Entonces es curioso. Respecto a Cide Hamete Benengeli, miren que me gusta recalcar que Cervantes aquí hace como una recalcación sobre la cultura de los moros y cómo Angélica y yo habíamos hablado en capítulos anteriores que Cervantes tiene cierta alusión y como que admiración por los moros más que por los españoles. Sí, la tiene. Y veamos de que, discúlpame Steven que te interrumpí, tú de que tenías la mano levantada. Alá significa Dios en español. Era lo único que quería decir. Bueno, yo aquí quiero hacer algo alusiones con Cide Hamete Benengeli. El capítulo inicia, pues, él súper contento sobre su salida, pues sobre la salida del Quijote, como teniendo más que escribir sobre esto, y empezando como a escribir como la segunda parte de lo que sería ya el otro al Quijote, ¿cierto? Haciendo como alusión a esto. Entonces, en esta parte, yo haría alusión, Cervantes hizo alusión a esto con una teoría del Quijote apócrifo. Y es que se dice que ni Cervantes, que ni Jerónimo de Pasamonte, ni Avellaneda ni Lope de Vega nunca conspiraron contra Cervantes, sino que fue él mismo contra sí mismo. ¿Por qué? Porque es que él, antes de empezar la segunda parte, él dejó una frase que es como que... Todos sabemos que él estaba temeroso de escribir la segunda parte porque se dice Él no le gustaba... que todo libro que tuviera más de una edición iba a ser malo, ¿cierto? Entonces él mismo dejó una frase como a lo libresco de quien quiera continuarlo está libre de decisión, no voy a recalcar contra él. Entonces, en esta parte... la teoría trata de que Cervantes, tras este miedo, hace un Quijote apócrifo, ¿cierto? ¿Para qué el Quijote apócrifo? Para ver cómo resultaban las ganancias, la aceptación de la gente y ante otra continuación sobre el libro que ya se había aceptado en las monarquías y es para ver qué pensaban y si se habían dado cuenta de lo que que él había plasmado, que eran las indirectas, por decirlo así. Entonces yo hago alusión a esto con lo que ya lo decía Cide Hamete Benengeli. Y Yo quiero decir algo. antes de que continúes, lo siento. Es la estrategia de rating y como lo que le damos ahora, la estrategia de ¿cómo es que? Publicidad. Clickbait.
porque vemos que la Cervantes plantea ahí títulos diferentes y cosas distintas de sí mismo para apoyarse a sí mismo, y eso lo hemos visto a través de todo el libro, entonces es chévere. Pero teoría. dejemos... Para darle fuerza a lo que estaban diciendo sobre el marketing y todo, vea que es aquí mismo lo recalcan porque dice que se olviden de todas las historias de caballería de la primera parte y que se enfoquen más que todo en las que han de venir, que van a ser mucho mejores que la de los campos de Montiel. O sea, siempre hacen referencia a los campos de Montiel, como si nadie se hubiera leído absolutamente todo el libro, solo esa historia y ahí murió. Ajá. Pero eso también se podría tomar como publicidad. Porque mire que dice que la segunda parte va a ser mejor que la anterior. Sí. Entonces es como para que se animen a leer más. Bueno, lo que yo quería decir era... Es que se me había pasado a decir ahorita que todos los que nos estamos leyendo el Quijote estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque aquí en la primera parte, cuando dicen bendito sea el poderoso Alá, le están haciendo también a Don Quijote y a Sancho. Pero también aquí en el mismo libro dicen que los lectores de su agradable historia. O sea que nosotros estamos bendecidos. Ajá, lo dicen por la frase bendito sea Alá, por eso la repiten 3 veces. Ajá. Y también diciendo eso que los lectores y Don Quijote y Sancho están bendecidos es porque ahí comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y Sancho y el escudero. Y ahí comienzan a olvidarse de las caballerías y ya le dan paso al camino del Toboso, como decía Dani, que hace referencia a los campos de Montiel. Y ya comenzando con esto solo queda Quijote y Sancho, porque ya pues Sansón se apartó de la parte hasta donde los acompañó. Y ahí es cuando comienza, y cuando ya van caminando Quijote y Sancho, y ahí mismo comenzó a relinchar Rocinante y suspirar el Rocio. O sea, el Rocio si viene siendo pues el asno de Sancho. Que entre ambos y Caballero Escudo fue teniendo la verdad, más fueron los suspiros y robusnos del Rocio que los relinchos de Rocín. Entonces ellos pensaban que pues que tenían una suerte. Porque Ellos pensaron cuando que eso era un agüero. Ajá, sí, porque es un agüero, porque cuando dicen pues suspirar es porque lo que está haciendo Rocín y el asno es porque están soltando pedos, y en mi pie de página dice que tanto esto, lo uno como lo otro, se interpreta como un agüero positivo. Antes de que continuemos, recalcamos mucho bendito sea el poderoso Alá. Esto en arábigos es Alá le Salim, y pues es como curioso que no lo haya puesto en el idioma original, sino así en español. A mí me parece muy emocionante de este capítulo es que es la primera vez que formalmente se van a encontrar Dulcinea y Don Quijote. Entonces es como muy raro porque, o sea, es una de las personajes principales de la historia, que hemos hablado de ella desde el principio, pero nunca hemos como interactuado con cómo es, cómo habla o qué va a pasar en este encuentro. Bueno, continuando con la historia, Don Quijote le dice a Sancho que el primer lugar donde van a ir sería al Toboso, que esa sería la más importante y la primera aventura que tendrían que hacer antes de todo. Pero antes de eso, Don Quijote le dice: Sancho amigo, nos va a coger la noche. Nos va a coger la noche para ir al Toboso, ¿cierto? Entonces, él también le dice que es donde tiene determinado ir para ver a Dulcinea. Que con la licencia que le va a dar Dulcinea, él piensa salir. Y también le dice que lo más importante de un caballero es verse favorecidos por sus damas. Y cuando él dice que les va a coger la noche es porque él dice que es mejor llegar de día al Toboso. Pero antes que todo se nos olvida algo muy importante, porque aquí nos aclaran que en la historia no lo declaran, no declara que el Quijote se caía y se tropezaba demasiado en el caballo. O sea, esto era para evitar que las personas se burlaran de lo que supuestamente era muy formal, que es la caballería andante. O sea, esto estaba en el alto de la pirámide y era como que no lo voy a bajar de ese pedestal, de ahí donde está, por decir que eran torpes. Bueno, ahí también, porque si van a ver a Dulcinea, dicen que de parte de ella recibirán la bendición. No, lo que dice ahí Sancho es que, o sea, que él ve difícil de que pueda hablarle, ni verse con ella, y que menos que recibir la bendición, ya que porque ya se lo había echado desde las bardas del corral por donde Sancho la había visto por la primera vez cuando le llevó la carta donde iban las nuevas locuras que vuestra merced quedaba haciendo en el corazón de la Sierra Morena.
Bueno, entonces después de que Sancho le dice todo esto a Quijote, Quijote cree que él va a poder ver a su Dulcinea, pero yo creo que eso no va a ser tan así, porque esa Dulcinea no lo conoce a él. Entonces, Yo creo que como que Quijote piensa que Dulcinea lo va a estar esperando con brazos abiertos o así, y la realidad es que no. Pues Pero- si uno no conoce a una persona, ¿cómo la va a estar esperando así? acá me da Además, risa de sí. Sancho Panza, es porque Sancho Panza cree que Dulcinea del Toboso no es una princesa, sino una Aldonza, la simple una simple obrera. aldeana. Entonces él le dice que me imagino que debe estar lavando, llevando alguna cosa sobre el Algún costal de campo. paz. Ajá. ¿Se imaginan esta escena, digamos? Dulcinea está haciendo pues sus labores y llega el Quijote y la lava y le dice palabras hermosísimas. Ella como, Y ¿qué? ella como, señor, yo se lo conozco. Sí. Pues donde le diga eso al Quijote, el Quijote se muere ahí. No, distorsionar la realidad, puede ser. Porque Ajá. o recordemos que él siempre distorsiona las cosas, entonces podría confundir al Don San Lorenzo con otra persona que no sea Aldonza y resulta siendo una Dulcinea diferente, ¿no? No, yo no creo que él No. vaya a confundir a su Dulcinea del tampoco. Toboso nunca. Si no O- dejan que le digan nada con respecto a su apariencia. ¿O qué y su pasaría trabajo. si Sancho llega sin ofender, sin la intención de ofender a Dulcinea, sabiendo que es una aldeana, faltarle al respeto? Pero yo digo que Don Quijote, ¿qué haría? el Quijote distorsionaría la realidad en lo que está haciendo Aldonza, porque él no va a decir que ella hace sus labores, sino que debe estar diciendo que hace sus labores de princesa. Digamos que ella está pastoreando animales. Entonces el Quijote va a decir que ella estaba, ¿qué hacen las princesas? Sentada, leyendo, algo Que por el estaba estilo. viendo su rebaño, Ajá. Exacto. su gran extensión de Pero animales. acá me da risa porque después de que Sancho le dice que debe estar en algún corral, entonces este Quijote le dice, bardas de corral se te antojaron aquellas, Sancho. Él le dijo que como ella va a estar en un corral con Sí, es su una hermosura. Que una gente de esa clase no va a hacer eso. Y entonces dice ahí, según Cervantes, respondió Sancho que puede entonces que él le faltó la memoria y la vio haciendo otra cosa por lo de la carta. Porque todos sabemos de que esa carta nunca llegó a manos de Dulcinea del Toboso. Que se quedó en lo de Sierra Morena y todo Ajá. eso. Uy, ¿qué pasaría si ¿Será que Don Quijote Sancho se le va a dar admite cuenta? que Exacto. en realidad no le dijo nada y llega y le habla al Aldonza y le pregunta por la carta y ella como, Pero es que yo creo que si pasara esto, pues todo lo que se ha leído sobre Dulcinea del Toboso y Aldonza Lorenzo no sería cierto, porque tan cansado. ya de por sí nos podemos hacer una idea con todas las hipótesis que hemos leído de que Dulcinea del Toboso no es más que un personaje ficticio y que la verdadera mujer es Dorotea. Entonces, si en verdad pasara esto, caería como todo eso, porque aparecería Dulcinea, tomaría papel en sí, se volvería la mujer de Quijote. Entonces esto no podría pasar ya en sí, a pesar de que nos falte tanto por leer. Ahí también le dice Quijote a Sancho que ella debería es estar en corredores o lonjas, como les llaman, que es lugar de palacios reales o de ricos. Una forma muy indirecta del Quijote admitir pues que Lorenzo está haciendo este tipo de cosas era transgiversando la verdad. O sea, podría decir que un pintor estaba pintando la escena en donde ella estaba haciendo esas cosas por bondad, porque le ayudaba a sus criados, porque quería hacer una muestra de su hermosura a todos los que se encontraban ahí. Ajá, y entonces él aquí la distorsiona. Cabe una aclaración aquí, y es que aquí se volvió a mencionar a Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque es que en esto pues hablando Quijote con Sancho, pues diciéndole como que dice, que usted que está difamando de mi Dulcinea del Toboso, ¿cierto? Entonces él aquí menciona una parte que es: mal se acuerdan de ti, oh Sancho, aquellos versos de nuestro poeta, donde nos cuenta las labores que hacían allá de sus moradas de cristal, es lo que decía Dani. Entonces aquí este poeta no lo pinta, ni este poeta es Garcilaso de la Vega, en la que logra 3. Recordemos que en esta segunda parte, en la primera parte Cervantes difama a Lope de Vega, pero en esta parte elogia a Garcilaso de la Vega, porque pues era también un escritor grande de la época, no lo podemos dejar a un lado. Entonces aquí esto es un ídolo para Cervantes y lo menciona más de 15 veces en todo lo que es el libro, según un artículo que leí. Más que Amadís. Se puede ver que... Más que Amadís. No, pero es que Amadís ya es algo continuo, por decirlo así. Él en cada parte como que cambió de autor o de poeta y
cambia como la dinámica, aunque se siga viendo lo mismo en el Quijote. Es que textualmente nos dice que aquí estos versos que nuestro poeta donde nos pintan los labores que hacían allá en sus moradas de cristal. Aquellas 4 ninfas que del Tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe. Como todas eran de oro, cirgo y perlas con testas y tejidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, es la parte fija en donde Lorenza puede estar haciendo lo que normalmente haría porque Lorenza es de clase baja. Entonces es como una forma muy bonita de pintarte que es una simple persona como todos aquí. Ah, y bueno, ya siguiendo y continuando, después de que Quijote dice todo esto, Sancho Panza claramente tiene que tener su respuesta a las bobadas de su amo. Y entonces él le dice que... Eso es lo que yo digo también. Ajá, y que esa leyenda o historia que nos dijo el bachiller Sansón Carrasco, de nosotros había visto deber de andar mi honra a cochaca hinchado. Con esto le quiero decirte que perjudica y desprecia a los cerdos, que llevan una banda o cinta en el vientre y eran conducidos por los porqueros con frases como cochaca. Eso se lo dice todo con respecto a que yo creo que Sancho tenía como un poquito de rabia a Sansón Carrasco, porque él veía que Mutuamente. Sansón Carrasco era la persona que le iba a quitar a su Es que era mutuo porque Sansón quería apoderarse pues de la amistad del Quijote para aprovecharse de él y escribir. Y Sancho era el que tenía ese puesto y de noble estaba con él sin ningún tipo de interés porque ya perdió el de la ínsula. Entonces mira que se contrastan ambos y son como enemistades. Uno lo hace por interés y el otro desea estar en el lugar del otro sin poder merecerlo, por decirlo así. Después Sancho le dice que pues que para él es muy bueno, que no tiene tantos bienes ni tantas cosas, que lo envidie, que no tiene como un enemigo, por decirlo así, a ningún encantador. También le dice que es porque él siempre, que eso se debe a la simpleza de él, porque él es siempre natural y nunca es artificioso. Y porque también hay veces es malicioso. También le dice que igual que vayan donde Dulcinea, que así sea que le caiga cualquier rayo de sol de su belleza, que llegue a sus ojos, alumbrará el entendimiento y la fortaleza de su corazón. Y miren que en este caso él admite que es un bellaco, o sea que él en algunos momentos puede ser un bellaco. Aquí deja su orgullo tan enorme y ego para defender a su amada Dulcinea. Es muy interesante siempre. porque deja todo por ella y ella ni idea de que existe. Bueno, entonces ya siguiendo con la historia, él suele mencionar acá que cree en la Santa Iglesia Católica y Romana. Entonces veamos de que él supone creer en algo donde no es verdad. Porque vean que él solamente cree en sus novelas de caballería. Y entonces acá se está contradiciendo porque él mismo dijo que él solamente creía en Dulcinea y en las novelas de caballería que eran su vida. Y aparte Pero de eso, ahí también se dice que él teme que aquella historia que a él están haciendo sea escrita por algún encantador, que porque o algún sabio amigo o a un enemigo de él, que porque puede que haya mezclado algunas cosas con otras o una verdad con una mentira, O diciendo tam- lo que no es. o Con lo antes que de eso decía- también, espera, qué pena, dice que él también es el ser enemigo mortal como también es de los judíos, porque él decía que los historiadores debían tener misericordia y tratarlo bien en sus escritos. Y recordemos que antes, la primera vez que se menciona que si Hamlet Angeli está escribiendo la historia de todo esto, Él es moro. él también recalca pues lo del moro y también dice que él es un encantador por el simple hecho de ser moro. O sea bueno. que esta vez vuelve y como que se recalca la discriminación. Yo me quiero disculpar y diciendo que eso lo de creer en la iglesia romana lo dice Sancho, no lo dice Sancho y no Quijote. Ah, sí. Entonces ya después de Sí. que Quijote, Sancho le dijo todo eso, él dice que eso me parece, Sancho, a lo que sucedió a un famoso poeta de estos tiempos. Según el pie de página, este poeta no es identificado, pero podría tratarse de Vicente Espinal, que es autor de una Vicente Espinel, que es autor de una sátira contra las damas de Sevilla en 1578. Cuando Ajá, y Quijote, perdón, Ah, cuando estaban hablando sobre la escritura, pues cuando estaban hablando Quijote y Sancho de lo que le estaban escribiendo sobre ellos, este Sancho también le dice que digan lo que quieran de él,
que él nació desnudo, que él está desnudo y que no le importa lo que digan de Y él. que aparte de eso no le debe a nadie. Por eso Ajá. es que ahí es donde lo que dice Angélica, Quijote le dice a Sancho que eso me parece por lo que sucedió en el famoso poeta, ya lo que sé. Bueno, entonces ya continuando, acá siguen hablando sobre que si no me mirase para qué lo había nacido. Entonces hay como lo que dijo Silva, o sea, que él no le importaba nada más que su Dulcinea. Entonces él después dijo que hízole así el poeta y puso de cual nos digan dueña. Dice que la puso como un trapo, peor de la que podrían hacerle las dueñas, que tenían fama de chismosas. La frase hecha era cual digna dueñas, pero modernamente se ha popularizado la forma que Cervantes usa aquí. O sea, que él aquí la usa mal. Y vean que esto es una sátira para las mujeres Cortesanas. Ajá. Cortesanas. Pues por no decir esa palabrita, Ajá. cortesanas. Mujeres públicas, Ajá, muchachos. de compañía. No, como dice en mi pie de página, prostitutas de categoría. Pero Mejor Las dicho, cosas son como son. o sea, Las cosas como son. esa palabra suena como incoherencia, pero tiene razón en sí, pues. Prostituta de categoría. Pero es que en O ese sea, tiempo O no sea, se usaba esa como de rango palabra. alto, o sea, no es... O sea, Como ahora prostituta, aquí es- pero de alto rango, así que como, me respeto. como aquí es prepago, allá era prostituta de categoría. Le dan cierta valoración Pues en a ese tipos de tiempo. prostitutas. Ajá, Entonces, y entonces ya después ellos dicen de que el templo famoso de Diana, que según el pie de página, en Efeso, en la costa, popularizado la forma que en Efeso, en la costa oriental del mar Egeo. Bueno, esta Pero ellos, parte, qué pena, antes de que continúes, ellos pusieron sobre el templo de Diana porque también estaban hablando sobre un pastor que puso fuego en el templo. Y también porque se dice que es una de las 7 maravillas del mundo. es Pero, que ¿antiguas o nuevas? antiguas. Antiguas. Es que este templo de Diana se puede tomar como relación al templo creo que de relación al templo de, sé que sonará una bobada, pero el templo de de la Mujer Maravilla. ¿Por qué? Porque este templo lo utilizaron las amazonas para poder llamar a la hija, sí, sí. a poder llamar a Diana, que es la Mujer Maravilla como todos la conocen. Y este templo es famoso porque las amazonas tiraron un fuego para escuchar que venía Muchachos, una persona y aquí en mala. el libro también dicen que el templo hace parte de las 7 maravillas del mundo. Ya lo dije. Ah, qué pena. Bueno, entonces ya continuando con la historia, siguen hablando También sobre... se dice que todo esto alude a lo que sucedió al grande emperador Carlos V con un caballero en Roma. Y lo que quiso era el emperador aquel famoso con el templo de la Rotunda, que esto se referencia a Santa María de la Rotonda, antiguo panteón romano. La visita aludida se realizó en 1536. En fin, yo creo que aquí lo que hace Quijote es como vuelve y retoma lo que son los hechos históricos o las partes importantes del mundo para referirse a sus hechos y a sus propias causas. Sí, porque vea que también habla sobre la antigüedad de los templos de los dioses, que ahora supuestamente ya sea mejor vocación. Y que no, dice, pues en mi pie de página dice, mejor advocación, delicado con más propiedad, porque ahí dice vocación. Aquí, Bueno. algunos de ustedes saben quién era Carlos V. Bueno, pues Silva, Carlos V era también llamado el Sabio. Fue monarca de la dinastía Valois que gobernó como rey de Francia desde 1364 hasta su muerte. Era hijo del primogénito del rey Juan el Bueno y Bona de Luxemburgo. Bueno, pues entonces ya después que nos hablan de este gran emperador Carlos V, nos hablan después de la magnificencia o el imperio que existe en Roma, que dicen ahí que es un imperio... De la grandeza del imperio de Roma. Ajá, que es un imperio gentil, que conserva la fama y es grandioso, y dicen que sus fundadores son los mejores de ahí, porque dice que son fundadores con magnificencia, y dice que el de hechura de una media naranja, grandísimo en extremo y será muy claro sin entrarle otra luz. O sea que ese imperio era tan grande, tan bueno y tan magnífico que cualquier persona podía estar ahí, y Quijote quería ser parte de esto, como ser parte también de la mesa redonda de Arturo, como lo veníamos hablando, la él leyenda de tenía- Arturo y todo eso. O sea, él a lo largo de la historia vamos viendo que él tiene como ciertas referencias en ciertas situaciones. Entonces depende de lo que le pase, él pretende ser como tal caballero.
Pero acordémonos que él no quería ser parte de la mesa redonda, sino que él quería superar a los caballeros que hacían parte de ella. Ajá. Sí, él quería igualarse, era lo que era Amadís de Gaula. Era el único del que quería igualarse porque pensaba que no le daba el nivel. Bueno, entonces él aquí coge como de referencia la arquitectura y él coge una palabra que dijo el emperador, que es: 1000 veces sacra majestad me vino deseo de abrazarme con vuestra majestad y arrojarme de aquella caraboya abajo por dejar de mí Fama eterna en el mundo. fama eterna en el mundo. Bueno, esa frase es la que responde según el emperador Carlos V. No entiendo por qué él se aferra tanto al emperador Carlos V, pues, si no es del lugar en el que él vive, solamente está, pues, o sea, no entiendo por qué Quijote y Sancho Yo. le interesaría Yo tanto sé, esto. porque ahí dicen que todas esas obras y esas hazañas hacían de ellos como la fama. Y entonces que con esto, que ahí le dice Quijote que él también le gustaría eso, que porque con eso también quizá podría conseguir fama. Ah, Es sí. que lo que pretendía Quijote era que a él lo enaltecieran por estar compartiendo pues con el emperador Carlos V, y además ustedes saben que todas las aventuras que ha realizado Don Quijote son como para que lo reconozcan en el mundo y que él deje huella, bueno, y todo eso. Ay, vean, es verdad lo que dice ella, porque aquí dicen de que él quiere hacerse como el caballero andante más famoso que Amadís de Gaula. O sea, porque esa es la persona que él toma de referencia para poder ser un buen caballero andante. Y además le dice que, o Sancho, que nuestras obras no han de salir del límite que nos tienen puesto la religión cristiana. O sea, que él aquí dice que él no puede seguir solamente haciendo la regla de caballero andante, que es curar al tuerto, a curar agravios y todo eso. O sea, quiere salir de esa como prototipo, él quiere ser más. Por eso es que él ahí es como donde se compara diciéndole pues a Sancho una pregunta: que ¿quién piensas tú que arrojó a Horacio al puente abajo armado de todas las armas? Y que en la profundidad del Timbre, que Horacio es Cocles, cerró el ejército etrusco al paso del puente sobre el Timbre, que viene siendo Tíber, hasta que los romanos lo cortaron. Entonces se arrojó el río con sus armas y lo cruzó en nada. Y ahí también se comienza a... Pues se sigue comparando con otra gente que dice que quien abrazó el brazo de la mano de Muso, que quien impelió el curso a lanzarse en la profundidad circundante que aparece en la mitad de Roma, y con todos los caballeros de Roma. Todo lo que él comienza a mencionar ahí son muchos eventos que sucedieron antes y que él los toma como referentes de ahí, porque dice que fueron hechos en vida por mortales, pero que a la misma vez los inmortalizaron porque permanecieron. Entonces es Porque como lo dejaron que una se huella sigue, eterna. sí, es como lo que se sigue viendo de esas personas, y él dice que él quiere hacer lo mismo, que él quiere ser inmortal para todo. Y que lo reconozcan por todos los hechos que, pues, las aventuras también que él ha pasado. Él, pues, lo que trata de buscar es ese reconocimiento por las demás personas, ayudándolas de cierta manera, de forma interesada. Y aquí pues Quijote sigue dándole como los ejemplos de la caballería y todo esto. Y entonces ya después de que Quijote le da estos ejemplos a Sancho queda como que yo le he entendido muy bien a vuestra merced qué significa ser famoso por los hechos en la caballería andante, pero quiero que me responda una duda. Entonces Sancho le dice así con la duda, le dice: dígame, señor, esos Julios y Agostos y todos estos caballeros hazañosos que ha dicho que ya son muertos, ¿dónde están ahora? Y es como contradictoria esa parte, porque él dice él dice que ya son muertos, pero está preguntando dónde están ahora. O sea que se está dando respuesta a sí mismo, prácticamente, porque si dice que están muertos, ¿por qué tiene que preguntar dónde están ahora? Pero quedaron en recuerdos. Ajá, No, pero yo me creo que imagino no. que él le quiere preguntar dónde se encuentra su lápida, si son tan famosos. O no, o sea, yo creo que más bien él lo pregunta, porque según la respuesta que da Don Quijote, él dice que los gentiles sin duda están en el infierno. O sea, yo creo que más bien él preguntaba por el hecho de que dónde se encontraban ahora sus huellas y todas esas cosas que habían hecho, que todo el mundo las reconocía, pero pues estaban muertos igualmente. Y Pero- de ahí, Entonces, donde como en el astral, en qué mundo estaba. y ahí también hablaron del cuerpo de Julio César, que donde habría quedado todas las cenizas de él, y se dice que hoy la llaman la Roma, la aguja de San Pedro. Pero es que vean que, pues, Sancho no quería que le respondiera eso.
porque ve que más adelante él le dice, está bien, pero sepamos ahora, esa sepultura, ¿dónde están? Él quiere saber dónde se encuentra su lápida, Es que miren si lo son que- tan reconocidos. Lo que Don Quijote le dice es que los cristianos deben estar en el cielo y que los gentiles en el infierno. Y ahí Sancho Sancho le responde que bueno, sí, dejando a un lado eso, ¿dónde están las lápidas? Y que si las tienen adornadas, y le pregunta por las lápidas y, que el lugar donde o murieron. sea, él pregunta que si el cuerpo de ellos de pronto lo pusieron como como si ellos lo arreglaran y hubieran dejado como el cuerpo de ellos ahí que se pudiese ver, pues como ahí preguntando curioso de qué había pasado con personas tan importantes y tan famosas para la historia. Como tal. Bueno, y además aquí pues refiriéndonos al término de los gentiles en el infierno, en mi pie de página hace referencia pues a esto. Era esa opinión entonces muy extendida, por más que pocos teólogos lo habrían admitido tal cual, sin introducir multitud de matrices y distintos. O sea que en ese momento, por decirlo así, el término en la iglesia de lo que era infierno y cielo y todo por el estilo no estaba en sí muy definido. O sea que esto también hacía parte de la fantasía del Quijote y no se veía tanto como desde lo espiritual, por decirlo así. Pero, y después ahí es donde ponen el ejemplo que nos estaba mencionando Valentina, De Julio César. que era de Julio César. ¿Ibas a decir algo más? Yo quiero hablar con lo que pasó con Julio César. Aquí Don Quijote le respondió pues a Sancho que dónde estaban las lápidas. Él le dijo que a los caballeros y a las personas importantes los enterraban en un lugar muy ostentoso. Entonces a Julio César lo pusieron en una pirámide de piedra que desmesuraba grandeza. Y esta es conocida en Roma como la aguja de San Pedro. Aquí fue donde Adrino le sirvió de sepultura y lo llamaron Moles Adriani. Aquí fue donde la reina Artemisa sepultó a su marido, o sea, dándole una importancia muy grande al lugar y de lo que representó él para que lo relacionaran con la historia que antes había pasado. Pero le dieron de sepultura que dice que un castillo tan grande como una aldea, a quien llama Moles Adriani. Bueno, entonces ya después ahí Sancho le pregunta, me parece muy rara la pregunta que Sancho le hace, porque dice, y dígame ahora, ¿cuál es más? ¿Resucitar a un muerto o matar a un gigante? O sea, ¿cuál es más importante? Como pregunta eso. Para ustedes, ¿cuál es más importante? Resucitar a un muerto. Ajá. Y estoy de acuerdo con lo que dice Don Quijote, porque él mismo dice que es resucitar a un muerto. Pues el hecho de uno matar a un gigante, pues normal, pero ¿quién resucita a un muerto? Pues, Sí, y yo creo que aquí Sancho se basa todavía en lo que pasó con Don con la Quijote. princesa Micomicona. Ajá. Él piensa que sí pasó de sí verdad. pasó de verdad la muerte de ese gigante. Ahora piensa que Quijote va a resucitar un muerto para ser más grande. Es Daniela. como- No, pero es que sabemos que Sancho sabe, está consciente de que él no mató a ningún gigante. Solo que él estaba soñando y pues dañó todos esos... Pues sí, pero él al inicio sí Envases. lo creyó, porque él dijo que él sí había visto esa cabeza por ahí rodando y Pero- que nadie le iba a negar que la Que cabeza era sí la estaba sangre, por pero era ahí. el vino. Pudo haber sido una pregunta capciosa, porque según él mató al gigante, entonces también podría resucitar al caballero que más quería, que todos sabíamos, que puede ser Amadís de Gaula. Pero es que Amadís de Gaula sí murió. Sí, obvio. No, Amadís de Gaula Pero nunca es que murió. acuérdense que eso fue en un siglo pasado. pero es que qué pena, Amadís de Gaula murió y revivió, por decirlo así. Mire que... Porque a él, espérate, Pablo, Sí, dale, tranqui. a él lo mató Díaz. El último escritor de las 4 ediciones, él lo mató el último autor que fue Díaz y ya ahí fue Pedro cuando Feliciano Feliciano de Silva lo empezó resucitó. a reescribir las 29 ediciones y para agregar que los caballeros no mueren, hizo que Urganda y Esquife, que son Ya son los Urganda, encantadores. Esquife y Alquilfe. Y recordamos que Alquilfe Sí. y Urganda son Urganda son esposos. Que es que ellos tres crearon una pócima que los caballeros, o sea, la gente podría vivir de 200 a 300 años. Y cada vez se podía repetir la pócima Pero para entonces que la obviamente gente, murió. para que la gente pues, Sí, o sea, murió. fuera inmortal. Entonces, ya de ahí también viene lo que es el término de la longevidad de la caballería andante y todo, pues todo eso. Ajá, y Pero por yo eso creo- espérate Manuela un poco. Por eso es que dicen que Quijote nunca muere. Y es que Quijote nunca murió. Un caballero andante no puede Es morir. que eso quería decir yo. O sea, ellos sí mueren, obviamente físicamente, pero ellos siempre van a dejar una huella. Y eso es lo que quería precisamente Don Quijote. Que fuera reconocido y famoso para dejar la huella en el mundo. Es lo que él estaba recalcando en
pues en este momento. Y mire que cuando en el libro hablan de resucitar los muertos, pues que responde Quijote la pregunta a Sancho, Sancho dice que sí, y que sería bueno, ya que la fama de resucitar muertos les daría... no, espere. Les daría O sea, vista a los ciegos. Sí, Organizaría todos los sentidos de aquellas personas que estaban de cierto modo inválidos o... Que le daría vista a los ciegos, enderezaría a los cojos y le daría salud a los enfermos. Y vean que pues otra vez Quijote vuelve y lo relaciona con la fama. Entonces, o sea, siempre al principio cuando mencionan algo pensamos que es súper noble, que es con el pensamiento Pero de es el salvar, reconocimiento y el pero después interés. es el reconocimiento de sí mismo, ni siquiera el del propio Sancho. Pero yo creo que en este tipo de situaciones el interés es bueno. Pues, Pero no tan excesivo. Depende de la No, forma en porque que es lo que- vean. obvio. Y a mí me da mucha rabia porque, o sea, Don Quijote me da mucho pesar y mucha rabia porque es que Don Quijote quiere ayudar, pero a veces termina dañando las cosas más de lo que estaban. Pero, Eh, sí, termino. no, ya. Pero Sancho también me parece una persona muy ingenua que cree que por él andar con Quijote se va a volver santo. Y entonces aquí es donde esa es la parte más graciosa, porque él dice como que hay gente que se vuelve santo, le hacen pintura, le dan todo, pero es santo y él quiere tener todo, entonces que él Quijote pone- le hace la pregunta. Él pone como referencia a los santos porque, mire, él primero comienza a preguntar todo eso, ¿cierto? Y como las respuestas de Don Quijote, ninguna le respondió lo que él quería escuchar, que era como si le siguieron haciendo halagos a esa gente en las tumbas, que se hacían reuniones, que si la gente se iba para allá a hablarles, a orarles, a hacer cultos y todo eso. Y él decía que no, pues que eso no pasó. Entonces él como que se dio cuenta que la única forma en la que eso pasaba era con los santos, porque a los santos sí les hacen altares, decía que Lámparas, había velas. figuras que las cargaban en los hombros y todo eso, entonces él llegó con la idea de que fueran santos. También de Una que- muestra de eso es como se mencionaba antes a Santa Polonia, pues de las muelas y todo eso. También Sí, le así. dicen que si ellos se hacían santos alcanzarían la fama que ellos querían. Pero O sea- antes de eso no decía que el que resucite muertos puede hacer lo que sea. O sea, Sí, le es estaba que- haciendo... Es que por eso, él quería hacer como que resucitamos un muerto y seremos santos y ganamos fama. Es Es que que- era muy interesante lo que decía, porque si dice resucita muertos, entonces endereza cojos, le da la vista a los tuertos, y es mejor fama que lo que él ha intentado hacer Él como quería ser el caballero. Mesías. Es que incluso miren Quiere que, hacer por ejemplo, Jesús. los santos o los que se consideran santos han hecho algo para, como curando a personas que van y les oran y todo eso. Pero yo creo que es más que todo la fe que les tiene. Y no siempre curando personas y eso, porque ahora podríamos traer a Juana de Arco. Vea que Juana de Arco no enderezó, no curó ojos, no resucitó por a eso nadie, los de hoy en pero día- ayudó a ganar una guerra, al igual que la madre Laura, que es una santa colombiana, y el padre Marianito también es un santo colombiano. La madre Laura, por lo que tengo entendido, No, pero ella ayudó sí curó varias personas. pues a unos niños. Pues eso, y eso también lo considero muy bueno de la iglesia, porque la iglesia para poder convertir a una persona santa, no, yo curé un dolor de cabeza, no. Para que eso pueda suceder, la iglesia debe investigar, pasar por mucho investigación para poder llegar a esa persona que es santa. Por eso es que hoy en día no se ha logrado canonizar a una persona. Y aquí pues hablando de lo que Sancho decía, pues de los santos y todo esto, él pone en ejemplo a Roldán. Él pone en ejemplo a Roldán y dice que, pues, o sea, la veneración del señor Roldán que está en la armería, la espada del señor Roldán que está en la armería del rey nuestro señor. En mi pie de página dice algo referente a esto, dice que existe aún hoy en la armería real una espada que en el siglo XVI se creía de Roldán. O sea que, o sea, él está haciendo referencia a que no solamente los católicos puros pueden ser santos, sino que cualquier persona que tenga el deseo de serlo. En ese tiempo. Y más él siendo cristiano viejo. Y mire que también ahí se dice pues que Sancho le dice al Quijote, aparte de ser santos y ganar fama, que también frailes. Entonces Quijote le responde que sí, que tiene la razón, pero que no todos pueden ser frailes y que además de él es un caballero. Entonces Sancho le dice que en el cielo hay más frailes que caballeros. Recordemos primero que son los frailes. Los frailes eran los que se seguían a San Francisco de Asís. Es que yo digo que ellos tenían como unas ideas muy básicas sobre lo que era hacer el bien a los demás. O sea, miren que ellos las pequeñas cositas que hacían, ya ellos se imaginaban que iban a hacer
grandes ¿Verdad? cosas para la humanidad, cuando no, cuando era una bobada, pues en comparación con los grandes con los que ellos mencionan. Entonces todo esto, pues, lo lleva a uno como a pensar que no es que ellos estuvieran tan locos, porque miren que sí, todos los personajes de este libro son como Rayadito. como así, ¿me entiendes? Sí, cada uno piensa como diferente y además todos son como muy exagerados en todo, en lo que hacen, en lo que quieren, en la gente con la que se comparan. Muy ambicioso. Sí, entonces yo digo que hablando pues sobre lo que estamos diciendo de las personas que hacen el bien y todo eso, Pero yo digo miren, que una persona hace el bien cuando lo siente de corazón, por más chiquita que sea. Ah, sí. y miren que este Don Quijote le dijo a Sancho pues que él estaba poniendo los frailes como un ejemplo, le dijo que no todos pueden ser frailes. Entonces que Dios tenía muchos caminos para que Llevar a la podía- gente a los cielos. que llevara a la gente al cielo o que tuviera fama, y uno de estos era la caballería como su tema Andante. principal. Pero a mí no me Toda la parece vida. que todo caballero andante iba al cielo. Pues si me meto en la parte espiritual, no todo caballero andante va al cielo, porque Quijote ya tiene el infierno preparado. Ya Lucifer, Satanás, como le quieran llamar, él ya tiene su infierno, Y vea que Sancho hasta su se lo lugarcito, dice. su lugarcito allá en el infierno con un trono súper especial, llegada de Quijote y Cervantes. Ahí llegan los dos. Ahí Primero, incluso- Cervantes, ¿por qué llega al infierno? Cervantes no era muy católico, que digamos, y le gustaba tirar sátira. ¿Y por qué llega este Quijote? Pues se le dio por desencadenar a los galeotes, que eran nada más y nada menos que personas malas. O sea que Quijote, Sancho y Cervantes, yo creo que esos tres están allá disfrutando en el Pero infierno vea su que, trono. Bueno, es porque que dice bien que los bonito. caballeros andantes no van al cielo, pues usted decía que no, que ya Porque Quijote los tiene el infierno, caballeros- pero ahí Quijote aclara porque dice que hay más religiosos Sí, que es caballeros andantes. Es que él dice que hay más frailes que caballeros en el cielo, dice Sancho. Entonces él le dice, sí, pues Don Quijote le responde, sí, obvio, pero es que hay más religiosos que Que caballeros. Entonces él le dice, pero es que hay muchos andantes. Y es que sí, obvio, es que hay muchos caballeros andantes, pocos. pero pocos son caballeros realmente. O sea, entonces ese tipo de cosas son, o sea, uno a veces se da cuenta que Don Quijote no es tan loco ni tan bobo, pues es que él es muy inteligente. O sea, yo Sino que hay admiro veces- mucho todo ese conocimiento que tiene, porque es que ese man para acordarse de todos los caballeros que ha leído y además tener un razonamiento. Y vea, respecto de a las dónde cosas. murieron y de dónde están enterrados cada uno. Cada una de esa gente dijo el nombre de dónde, en qué Ajá. castillo, en qué parte estaban enterrados, Es cómo más, los en este enterraron. momento nos podríamos preguntar dónde están enterrados los caballeros de La mesa la redonda. mesa redonda. Ah, pero es que pues, si nos ponemos a pensar en dónde están los caballeros de la mesa redonda, te recuerdo que los caballeros de la mesa redonda no existieron en realidad. Son solamente una leyenda. invención, una Es una leyenda leyenda. que se creó porque era que el rey Arturo, que al conquistar la espada de Excalibur, va a matar a su tío. Y No, que las Excalibur, las espadas las Excalibur, santas. las espadas santas, pues eso no va a existir ahora. Yo creo que nunca existió un rey, pero sí existió una mesa redonda que se basó, me imagino, el escritor de algunos caballeros y creó algo ficticio para que la gente llamara más la atención, era lo que él quería. Entonces, antes de que terminemos y todo eso, quiero decir también de que Quijote era la persona, para mí Quijote es la persona más sensata en toda la historia y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Quijote tiene la habilidad de hacer que la persona, hacer que las personas crean en De él. influenciar en las Ajá. personas. Y vean algo que nos estaba contando la profesora. Se me había pasado esto de decirlo. ¿Se acuerdan que la profesora Lina una vez nos dijo que si uno se mete en la historia y siente la historia cuando la está leyendo, a uno nunca se le va a olvidar fragmentos de esa historia? Yo puedo decir que yo a veces me he metido en unas historias de libros que uno dice como que, esto parece con eso, esto yo lo leí en tal parte, dice tal cosa y tal cosa. Y es porque uno se mete en la lectura, y uno meterse en la lectura, uno lo hace como imaginar todo ese mundo, y eso era lo que hacía Quijote. O sea, y yo creo que esa es una de las enseñanzas y reflexiones que nos deja Cervantes, Es verdad. y es meterse en la historia, pero para no volverse como un Quijote que sabe de las cosas. Pues ahí como con la imitación, de Feliciano de Silva, que él mismo decía pues que, o sea, que él se metía en la historia de todo él y que de ahí sacó lo que fue el libro de Quijote.
es ahí como la admiración que tenía Sancho por eso, entonces es como referente a eso. ¿Qué ibas a decir, Manu? Bueno, que yo considero que es una invitación también para nosotros, pues como leer y no leer simplemente porque, ay, nos pusieron a leer, no, es que es el hecho de como también Cultura imaginar general. y ayudarse a uno mismo a aprender cosas nuevas. Y de todas Porque es ma- que todo ese tipo de conocimiento, aunque sea muy aburrido, a uno siempre le deja algo. Entonces el hecho no es de como, ay, eso es muy largo, no, yo no me voy a leer eso. O que tengamos el concepto de que, ay, no, esa obra es muy maluca, no. De Porque es todas- que incluso nosotros leyendo El Quijote tuvimos problemas pues con personas mayores que nos decían, no, pero es que, ¿por qué se Eso van a no te leer eso? sirve. Entonces ese tipo de cosas, y es como no negarse la oportunidad de conocer algo nuevo. De todas maneras, si uno más o menos si uno se mete en la historia como estaba diciendo Angélica, uno logra entender que lo que dice la gente es mentiras. Sí. Pues la gente dice que eso es muy aburridor, que todo eso, pero si usted se mete en la historia, se imagina, por ejemplo, las aventuras de Don Quijote, las cosas de Sancho, todo eso, parece un libro divertido. Igual yo digo que una persona que se lea este libro como a medias, No, no no va a entiende. ser capaz y en algún momento se va a rendir porque uno, pues obviamente, ese libro primero es muy complejo, segundo es muy largo, entonces si uno se lee como el capítulo así a medias, o se lee unos sí, unos no, o se adelanta por partes, no va a quedar en nada. Bueno, y yo quiero decir también de que el libro es algo, yo creo que es algo muy importante. Y vean, hay algo que a mí no me pareció tan claro que dijo una profesora de nosotras, no voy a nombrar, que dijo que las cosas más feas son las que nos quedan en la mente y que son las que nos hacen aprender más. A mí no me parece tan cierto, porque las cosas que a uno le llaman la atención, a uno también le pueden llamar más. Yo puedo decir, Marianela, el libro de Benito Pérez Galdós, que gracias a la profesora Lina no lo leímos, o sea, fue un libro, Nos lo leí. fue un libro súper bueno. O sea, fue un libro que todos pensábamos que era español fosilizado, pero no, Benito Pérez al escribirle a Marianela todos éramos como que, ¿por qué él hizo eso? Y otro, nos interrogábamos y nos creíamos los críticos y los escritores, como en este momento nos Ese estamos libro. sintiendo los críticos y los escritores para hacer mejor el Quijote. Y es porque vean que cuando nos leíamos Marianela, cuando Pablo se le daba por hacer algo contra Marianela, uno no le decía, pero ¿por qué hizo eso? ¿Pero por qué lo escribieron? Y el final, no, ¿cuál? Yo no voy a leer Ay, más, es verdad. no, que ya no se No puede ser así. cuando se metió con la prima, el otro, pero ¿por qué yo era como que, pero ¿por qué se metió con la prima? Por Dios, es la prima, ¿qué le pasa al mundo? que uno se y uno ríe, decía que uno se no, entristece, yo ya no se me voy a libro poner, para y nada. yo les pongo, yo Uno tuve leyendo crea una- muchas emociones. yo tuve Ese una día. pelea emocional conmigo misma y una duda existencial. Yo no me voy a leer ese libro más, yo aquí me lo Me dejo da porque rabia, ajá. esa prima no me podía meter con eso y después, pero ay, ¿qué pasará con Marianela, Dios mío? Y entonces ya uno se mete en la historia más y entonces como lo que estaba diciendo Melissa, uno no puede dejar el libro a medias porque si lo deja a medias no vamos a entender nada. Y pues, hablando referente a lo de leer el Quijote, leer Marianela, hasta el Lazarillo de Tormes, que cuando se nos menciona la palabra español fosilizado, todos como que ¿para qué vamos a nosotros a leer español fosilizado, latinismos y pues Ay, todos no, esos no. tipos de palabras, Ay, yo no. sabiendo que no nos van a servir para nada? Y es como también como aprender un poquito de cultura general. Pero es lo que yo Porque decía. es que yo creo que en este libro hemos aprendido mucho de Cultura general. 500, 600 años antes de lo que sabíamos, pues, de lo que sabemos ahora, pues, porque es que es como que leemos esto y como el libro está complejo, entonces desenlazan esto y desenlazan esto otro y en esto otro, entonces lo motiva uno como que a leer más y a buscar cada vez más y le enseña también como partes esenciales para eso, entonces es como súper chévere y es como medirse al reto, porque es como decía Manuel ahorita con los adultos, que es como que para que se van a leer ese libro, pues eso Qué no tan sirve nada. largo, Es maluco. Lo un libro desmotiva. demasiado viejo, eso no tiene nada que ver. Pero sigue, o sea, tiene tanto que ver que hoy en día no se puede descubrir los misterios que esconde él. Sí. Entonces eso es algo muy importante. Miren que es muy curioso lo de los pies de página, porque uno compra un libro y uno nunca va a mirar el pie de página, jamás. Es como, Ajá. ¿y eso para qué? ¿Eso qué Sí. es? Entonces, aquí en este libro era muy importante, porque mire que más que todo el libro nos enseñó mucho cultura general, fueron los pies de páginas, la historia detrás de una sola palabra, porque
Aquí mencionan un personaje y ahí desenreda una historia, Es que los mire, personajes, lo que pasa. Yo al principio del libro, yo me demoraba un rato para leer un capítulo porque es que yo buscaba absolutamente todo de los caballeros que mencionaban y todo eso. Y ya antes uno va leyendo la historia, entonces ya, de verdad que este man hizo tal cosa, entonces ya no tiene que seguir Es que volver a la leer misma eso. historia lo obliga a uno a entender de lo que está hablando para poder que más adelante uno... Es que sí, es que lo Y obliga. mientras usted lee, usted va... O sea, si usted no empieza a ampliar, usted no va a entender nada. verdad. Y eso, o sea, con una sola vez que usted consulte un término, ya usted cada que lo lea, usted va a decir, ay, ya sé qué es eso. ya- Va a ser más fácil. Y vea que Y vea, yo digo que no tiene sentido esas personas que son como, ay, me leí el Quijote, pero en realidad no se lo leyeron y lo entendieron, Lo porque es que presumen. una cosa es como leerlo y, ay, no, me leí un libro de 800 páginas y genial. Y otra cosa es uno decir, ay, véame esta historia y aquí sale tal cosa y este nació Por en ejemplo, esta parte y por se murió ejemplo aquí. las cosas- yo muchas personas, yo quedé impactada con esa historia de Cardenio, Lucinda Dorotea y Don Fernando, y yo se la he contado y toda a mi mamá y yo me siento muy feliz de Vea, Y a mí me ha pasado, no sé si a ustedes que lo miran a uno como... Ajá, "Vale, sí, loco". pero vean, Cuando le conté eso a mi abuela y era como sí. Y entonces la muchacha uno se conoció con el muchacho dos y era todo enredado y era, ¿pero qué? vea que con la profesora creo que nos ha pasado y es porque la profesora no creía en nosotros un poquito. Yo puedo decir que la profesora Lina con respecto al Decepcionada. Quijote se sentía un poco decepcionada. Dice, ella pensaba que el 100% de la institución no iba a leer el Quijote, pero nosotros le demostramos que sí. Porque era que a Steven le fascinó Feliciano de Silva y los Amadís. El Amadís de Gaula a Steven como que lo impactó, lo enamoró, no sé, pero todo lo que tenga que ver con Amadís, vaya donde Steven. Ese le tiene la pregunta. Y a mí me fascinó Luis Barahona de Soto. Yo no entiendo por las qué- lágrimas de Angélica. No tanto por las lágrimas de Angélica, sino por el hecho de que tuviera el nombre mío ahí. Por eso. Entonces quería como, Angélica, estás en el libro, sé importante y búscate eso. Entonces yo era como que esta palabra me parece importante y voy a preguntar esto. Y entonces ahí donde me fui desencadenando de la cosa de Lope de Vega, que quería saber más. Y en la feria del libro tuvimos la oportunidad de ir a un stand Y con mi estaba compañera Daniela y estaba una Laura. señora que ayuda ahí y esta señora, vimos una imagen, una foto, un retrato por allá. Me pareció, o sea, esta no te las cuento porque me pareció muy gracioso a Ay, nosotros, porque nosotros nos acercamos y yo vi la imagen y dije, ay, mira la cabeza del gigante, ay, no, mira, Lucinda Dorotea, y estuviéramos buscando los personajes en Ajá. esa imagen. Y me pareció muy gracioso porque nosotros pues, nos pusimos a ver, ¿esta quién es? No, y nos pusimos a desencadenar que Lucinda, cuál era la verdadera Dulcinea del ¿Y Toboso. cuál era la más hermosa? Que vamos a ver, y nosotros nos pareció muy gracioso también porque queríamos saber cuáles eran los caballeros, que nosotros nos creíamos unos historiadores porque decíamos no, este es Amadís de Gaula, no, este es Espaldín de Inglaterra, no, este es tal persona, este es Rocinante, no, este es el burrito, no, este está, entonces nosotros éramos hablando con la señora y la señora, sí, pero vea que Pero también es que pasó la tal cosa y señora tal sí cosa. la señora leyó muy bien el libro, no así como que hay un libro de ocio, no, la señora sabía las historias, lo Y que todo pasaba, sobre los caballeros, o sea, ella sí tenía argumentos para responder a las preguntas que le tenían. Y nosotros la teníamos atacada también ahí preguntando. Pero ella estaba muy feliz porque había personas que sí le preguntaban cosas No, buenas. pero en este dibujo hay muchas cosas que nos faltan por leer. Hay un dragón y no hemos llegado a ningún dragón. Hay una muchacha Pero también como hay cosas que sí amarrada y entendemos. encadenada. Pero si Sí, está hay cosas que sí están ligante, ligando. está la larga. Está la Esa, ¿sabes? prima. Cuando encierran a ajá. Angélica la Bella en la torre que están todos los caballeros ahí. Ah, sí, sí. Ahí sí. también De está que- Cardenio. La historia de También Angélica está- es la muchacha amarrada. Cardenio, Lucinda, Dorotea. Dorotea. Acá está alguien que está cogiendo que es como un elfito. Pero no sé. también hay cosas por que acá. no hemos visto. Pero no sabemos si ahí sí, está hay Dulcinea, Ajá. porque hay una Muchachos, muchacha. bueno, yo ya quiero finalizar este Sí, capítulo para que ya Reflexión. sigamos. Lean, Léanse el Quijote, cuando es estén una obra interesados en algo, muy buena. búsquenlo hasta el final, hallenle el propósito Y no se queden con la duda. no Si se lo va a basen por leer a otras medias, ideas. no se lo lea. Ajá. Bueno, este Bueno, capítulo entonces termina- yo quiero contar lo que sigue. Bueno, cuando está hablando Sancho con Don Quijote y todo eso, bueno, ellos ya siguen conversando en el camino, termina el día así, la noche pasa así, y al día siguiente lo mismo, siguen hablando, pero no son cosas tan importantes como para contar en un libro. Entonces, al fin llegan al Toboso.
Y entonces ahí mismo se animó Don Quijote, como, oh my god, ya voy a conocer por fin a Dulcinea. Pero entonces ya ahí como que a Sancho se le bajó todo, como que Ay, Dios Dios se va a dar mío. cuenta. Dios, ¿yo qué voy a hacer? Porque yo no la conozco, mi amo tampoco la ha visto jamás. O sea, yo no sé dónde vive y yo le dije que sí sabía. Y Lo de acuérdese la la carta carta. y todo. Y entonces él era como, ay, ¿qué vamos a hacer? Y Bueno. entonces cuando él me mande a entregarle algo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a meter? Bueno, antes de que finalicemos quiero leer el pie de página que dice en mi libro, que dice: si la primera salida de Don Quijote fue por los campos de Montiel al azar y en busca de las aventuras caballerescas, esta tercera tiene un destino concreto, el Toboso, y es en búsqueda de Dulcinea. Esta tercera salida es la más larga, pues desde La Mancha va hasta Barcelona, donde le es mostrado cómo se hacen los libros y conoce el mar. Es también de parte de Cervantes la más puntual en el itinerario. Entonces aquí damos por terminado el capítulo número 8 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Continuaremos con el capítulo número 9 de la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se llama donde concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente Mincheco tuvieron. Bueno, pero para aclarar tenemos que iniciar. ¿Quién era el vizcaíno? El personaje del vizcaíno aparece en los capítulos 8 y 9 de esta primera parte del Quijote. Este tal vizcaíno era escudero de unas damas que se enfrentó a Don Quijote para que éste volviera al Toboso, para que relatara a Dulcinea el hecho que ha concedido a favor de las dichas damas de manos de Don Quijote. Eso es lo que el vizcaíno significaba. Y hay algo supremamente importante. ¿Cómo era el nombre de este vizcaíno? Y este nombre, ¿por qué aparece tantas veces en el libro? O sea, ¿para qué representaba Cervantes este nombre de Sancho? Pero sigamos, más adelante se lo podemos contar. Antes de continuar, yo quiero saber cuántos Sanchos hemos conocido en el libro hasta ahora. Por el momento, si no se me lo hemos conocido, 3 Sanchos. Sí, Sancho Panza, Sancho de Asquife y Sancho Zancas. Pero Bueno. también falta uno, Ah, Sancho Bienaya, Sancho. que era el padre, el señor para el cual trabajaba el padre de Doña Tolosa. No, que vivía a las costillas del agua. Por eso, esa. de la cual trabajaba el padre de... Vean, y les quiero decir algo de este Sancho de Aspetia. Sancho de Aspetia lo llama colonialmente Miguel de Cervantes el vizcaíno. Y vizcaíno, este personaje tiene la particularidad de ser el único contrincante al que Don Quijote vence. Es el único, porque sabemos de que Don Quijote no ha vencido a nadie en el mundo. Cabe aclarar que pues esto es como hace énfasis en la era medieval en la que las batallas se realizaban a través de, por decirlo así, un ritual que se seguía a través de ciertas reglas. Es decir, para armarse caballero se necesitaba imponer la espada con una postura de manera muy estética. ¿Por qué? Porque más que el arte de la guerra, de eso se trata, la pelea, el arte de armar las batallas y ganar, pero con elegancia. Es precisamente lo que Don Quijote admiraba pues del vizcaíno, ya que es el primer contrincante que podría decirse le sigue el juego. Le empieza a seguir el juego y pues también dice frases de caballería, lo cual le sorprende a Don Quijote que él supiera acerca de caballería, entonces se le impone con... Es el primero que tiene como la actitud agresiva, que él siempre tiene al mirar a otra persona en una encrucijada, que es como que tú me retas, yo te reto y te respeto. Y además sí. este vizcaíno es como el yo de él, es como lo que representa a Quijote. Él ahí se ve como, este es mi contrincante, así soy yo, o sea, es como Un la némesis. fuerza. Es Y ahí como- empiezan a hablar como de las aventuras que se parecían. Sí, Y es muy ocurrente porque mire que decía también, o sea, una parte para comparación es como el Quijote se arma con sus... El Quijote se arma y mire que él para defenderse utiliza una propia almohada. sí. Entonces como que Ajá. imita todo lo que hace el Quijote, pero de ciertas maneras o sea contado que diferente. O sea que es como este- algo parecido, una réplica por Y decirlo así. o sea, que sí leyó todos estos libros de caballería, porque ¿Quién es sí de es qué? el Quijote. vizcaíno.
vizcaíno. Este vizcaíno sí leyó esos libros de caballería, porque para él poder Sabía hablar acerca de estética de la y guerra. de la estética de la guerra, hay que leer Ajá. caballería. Ahora nosotros en este momento no tenemos que leer caballería como para Sí, porque es cultura armarnos general. caballeros, porque es cultura general. Pero aún así, si nosotros nos tomáramos el momento de leer estos libros de caballería, yo creo que nos abriría la mente para conocer más el Quijote, porque así fondo. entenderíamos por qué Hace le encanta énfasis, sí. tanto Ajá. la caballería. Pero dígame, ¿eso en qué lugar sucedió? Esto sucedió En Alcalá de Henares. Sí, Alcalá de Henares. Cuando él estaba en el pasaje con Sancho y encontraron un carruaje que Ajá. Y Bueno. en este capítulo se mencionan unas cosas que son y que Platir, que es otro libro de caballería que leían en ese momento. Y vea que este libro de Platir es demasiado interesante porque él lo menciona y este también fue leído por el vizcaíno. El libro de Platir es el tercer ciclo iniciado en 1511 con la publicación de Palmerín de Oliva. Es continuación de Prima León y relata las hazañas de Platir, hijo de Prima León, y Gridonia y nieto de Palmerín, así como sus amores con la princesa Lacedemonia Florinda. No parece haber gozado de especial popularidad y Cervantes en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote lo condenó al fuego, con la indicación de que no se le llamaba en él, cosa que merecía venia. Sin embargo, fue traducido al italiano y tuvo buena acogida en Italia, donde incluso se publicó una continuación, Flotir, dedicada a referir las aventuras de un hijo de Platir y Florinda. Bueno, este libro no parece haber gozado de popularidad en el escrutinio de Cervantes, ya que este fue uno de los libros que se mandó al fuego cuando estaban en la hoguera la ama, el barbero y el cura. Sin embargo, este libro es muy importante ya que fue traducido al italiano y tuvo buena acogida en Italia, donde incluso se publicó una continuación que se llama Flotir, dedicada no al caballero que está aquí, sino a las aventuras de un hijo de Platir y Florinda. Entonces este libro, como a Cervantes le llamó mucho la atención. Yo me he hecho una pregunta desde que inicié leyendo el Quijote, y es, ¿Cervantes leyó todos estos libros? Es que él tenía como una pequeña obsesión con, tú volviste a mencionar a Palmerín, o sea, con tal Ajá. edición de Palmerines y Amadís, o sea, que todo el libro lo basa prácticamente en eso. Pero es que, O sea, que una persona para comprender bien el libro... es haber leído el libro, otra cosa es saber sobre el libro, o sea, eso es lo que no sabemos. Pero seguramente Cervantes, que tuvo tanto tiempo en la cárcel y estuvo tanto tiempo en esas cosas así leyendo, además que pudo investigar y además vea que como él antes iba a guerras, de pronto en esa cosa de guerras él fue tomando además esa él le cosa de los agradaba todos caballeros. esos temas, claramente ahí es creó a... donde yo hago énfasis al tema de las caballerías y el porqué, el tema del Quijote, o sea, porque Cervantes tomó la idea de un hidalgo de un hidalgo que se obsesionaba por la caballería. Como sabemos, Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto también tuvo lugar a dar a conocer en Italia y Francia. Y porque este libro también es una obra traducida al francés y porque al italiano y toma tanta potencial, precisamente por eso, por el arte de la esgrima y por el arte de la espada. Y además también te añado algo, tú como no estuviste en los otros audios se aplica algo y es la lírica italianizante. Al aparecer la lírica italianizante, la gente se va yendo más por todos estos poemas y se está haciendo más traducciones. O sea que época de Renacimiento fue época de dar a luz a lo que la gente había escondido al haber escrito. Es que si no estoy mal, también en el capítulo como mencionan, predominan lo que eran las traducciones en hebreo y en el mismo castellano. Como se menciona en la parte de lo que son con
con la historia del vizcaíno Y y todo también, eso. también habían muchos escritos en latín, obviamente, pues en esa época casi todo el mundo sabía en latín. Por ejemplo, en el prólogo o en las primeras partes del libro que se mencionan muchas frases en latín, entonces es como esos extranjerismos. Bueno, muchachos, volviendo al tema de que estábamos hablando sobre Platir, después de que hablan de Platir, en el libro muestran también y cuenta el escritor cómo dejan la historia mocha, cómo se siente frustrado porque dejan la historia mocha y pues la verdad a mí también me frustró. Estaba leyendo la historia y uno saber que no tiene un final o que no se encuentra la otra parte, eso es algo Sí, maluco. da como algo aquí como, ay, ¿ahora qué hago? Y vean, Pues hay uno no algo- saber, uno Ajá. no saber qué le pasó a... ¿Qué siguió con la historia? O sea, Exacto. ¿qué va a haber? ¿Qué va La a primera pasar? lucha y Y hay algo que me causa demasiada risa, porque en este capítulo 9 menciona mucho los libros que fueron quemados. Porque vean, se mencionan las ninfas y las pastores de Nares. Pero eso pues yo lo relaciono con que todas esas características que ustedes dijeron pues que tiene el libro, igual que esos que mencionan ahí que son los que supuestamente se quemaron, son como que marcaron la historia, porque ahí en ese mismo párrafo dice que no, o sea, no reconocen la historia por lo que se escribió, sino porque ya la tienen en la mente, ya se la saben Y, ajá. y les parece importante a Y los eso del es lo mismo que dicen pueblo. ahí, que dicen que la mayoría de toda esta historia o lo conocen los guerreros o sí, caballeros en ese momento del siglo XVII y la misma gente que le cuentan esto. Es que O sea, los como libros historias de noche de los niños. se en podrían esta tomar época. como un trofeo, ¿no? Sí. Porque él tenía una habitación que podría ser un pasadizo a otro planeta, que sería el planeta de las caballerías. Estos libros, aunque ya se los sabía todos de memoria, eran muy importantes en la historia del Quijote y también de lo que podrían desenvolver con el paso del tiempo. Yo creo que deberíamos también continuar hablando de lo que son los cartapacios. ¿Qué Pero- son los cartapacios? Los cartapacios se mencionan en este capítulo. Sí, son Sí. libros. Sí. Que ahí es donde, estando en el Alcalá de Toledo, llega un muchacho a vender cartapacios, que cartapacio significa libro. Ah, no, carpeta. Carpeta. Bueno, entonces él, como le gusta leer mucho, a él se lee hasta los papeles rotos de la calle. Entonces él le habló a él, pues, al muchacho que los vendía y le compró uno. Y ahí es, ya, y entonces, como él casi no sabía leer, se lo igual que se lo leyera, y es donde habla de Dulcinea del Toboso, y él se asombró mucho Pero él sí escuchar fue eso. que Pero o era sea, porque fue. eran caracteres arábigos. Ajá. Sí, era- No era porque él no no sabía podía. leer, sino no porque él lo entendía sabía ese árabe. idioma, Y eso. entonces él en De la esa lengua hebrea. Ajá, él en esa gran motivo de querer leer, él dice, necesito algún morisco aljamiado. Esta palabra aljamiado se traduce como traductor hebreo o No, que aljamiado. puede hablar el árabe y el español. Una persona que puede hablar estos dos idiomas. Y como este libro estaba todo en árabe, él quería. Entender. Pero ¿saben qué es lo más gracioso? El man empieza a reírse y pues no le Se dice ríe, nada, sí. no, pues no le explica, simplemente empieza a reírse. yo quiero pues como también mencionar algo de lo que se hacía alusión a la lengua hebrea y era que pues la abundancia que habían de conversos en Toledo y tocar pues que este tema ya lo habíamos de todo los judíos conversos, De los que las judíos circuncisiones de conversos. marranos, todo eso ya lo habíamos tocado antes en un texto que nos había propuesto la profesora. Entonces esto permite como, o sea, ya como tener Conocer más. conocimiento Tener más del libro, porque ya comprensión. sabes que son judíos conversos solos, Moros, todo el- que son moros, de Y, no, y además no solamente la cosa de es también agradecerle a la profesora algo que hicimos en el primer periodo y creo que es una de las únicas profesoras que se toma eso, o sea, la profesora Lina nos abrió paso también con los audios de Diana Uribe, porque los audios de Diana Uribe son muy importantes también, porque aparte mencionan el Quijote. Y la profesora Lina nos advirtió, les voy a poner a leer este Quijote. Y es un momento que ustedes entiendan qué son los moros, qué son los árabes, además de que no solamente nos dejaron en la parte de la escritura, sino también en la parte de cultura general, comida, ropa, platos, o sea, El- todo, sí. mucho de lo que nosotros los colombianos y casi toda Latinoamérica
se lo debemos a los moros, a estos. Porque ellos Porque igual en llegaron. nuestro idioma, en la lengua, prácticamente todo lo que nosotros hablamos es gracias a esos legados que ellos dejaron. Porque igual los moros... Nuestro apellido, incluso un dato curioso acerca de los apellidos, es que ellos se cambiaban los apellidos cuando se hacía el tratado de aceptación en las penínsulas para no ser expulsados debido al hecho de ser moros o Moros. judíos conversos. Entonces, ¿qué pasaba? Cambiaban los apellidos y esto hacía que no salieran de la península. Algo que tengo que aclarar es que el muchacho que le fue a vender los cartapacios de Don Quijote sí le dijo de que se reía. Solo que, a ver, él le dijo que se reía porque tenía algo escrito en la margen, pero solo que no le dijo qué era lo que decía. Sí, Ahí y es. él sí le dijo, Sí le dijo, y eso es lo hablaba que sobre Dulcinea y dice que esta Dulcinea del Perdón, Toboso, tantas veces en la historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de Exacto. toda la Mancha. Sí, Y sí. seguida de eso, él se emociona cuando escuchó Dulcinea. Dulcinea del Toboso, Toboso. porque Contándole la le historia cuenta la de historia de él. Y ahí el traductor vuelve a decirle que es la historia de Don Quijote de la Mancha escrita por Sidehamaete Benengeli, que es tan importante. que es una Ahí se historia menciona árabe. la primera vez ese nombre. tan Ese nombre importante. rarito que es Ficticio. árabe y es ficticio Es ficticio. además. Que dice que es un historiador Árabe. arábico. De hecho, un dato curioso es que está en Wikipedia y mencionan la historia del personaje ficticio. O sea, Cervantes se tomó a la tarea de crear un escritor ficticio. Que le escribió Y la una obra de historia, ajá. Esto puede ser como una contradicción, o sea, como una réplica de lo que pasó en la vida real con Avellaneda y Lope de Vega, que No. fueron la segunda parte Y que, además, que se había dicho que en 1605 salieron las primeras cuatro partes del Quijote y esos, pues ahora prácticamente se dividió en uno solo, Y que vean. eso se eliminó totalmente. hay ¿no algo, saben? Sí. me abrieron la cabeza en algo que yo había leído de este señor Cid, Cid Hamet Benengeli. Bueno, hay algo increíble aquí, y es por qué Cervantes no se menciona a sí mismo y por qué menciona Obras a de otro él. autor. Y también Y no, obras. y te digo yo por quiero qué. decir algo. Debido a que, vea, Cervantes necesitaba una manera para esconderse y excluirse de que él había sido el escritor del Quijote. Aunque él en su portada había puesto que había sido escrito por Cervantes. Debido a que en este momento, como todos sabemos, quien manda, quien rige es la iglesia y la monarquía. Y la monarquía. Entonces, ellos no podían hablar mal de la iglesia sin esconderse primero, porque primero está la vida de la persona que Ajá. el libro como tal. Y vean que Pero sucede algo ser un libro como tan burlesco y ser como de las obras, pues la obra principal más reconocida universalmente. pero porque además él tenía compañía compañía, él estaba como a la mano de alguien muy importante y era el rey. Aunque, porque en el prólogo menciona, fue escribano, el escribano del rey le mencionó todo esto, y es porque la obra como que también le tocó el corazón al señor, o porque en ese momento necesitaba algo para burlarse o conocer. Sí, Yo quiero decir algo antes de continuar con la historia de él. Yo quiero decir que en los libros los autores, normalmente en obras que son muy buenas, muy importantes, los autores suelen como hacer propaganda a sus propios libros. Por Sí. Ejemplo, ejemplo, eso también en 100 años de soledad, que fue un libro que leímos con Lina el año pasado, también él menciona Cándida Heréndida en el libro. Entonces es algo como muy común en los grandes libros, en las grandes obras. bueno, cuando fueron a hacer la traducción de del Quijote a lo español, hay algo muy importante, y es que él no creía que él iba a decir todo lo verdad, porque los moros y los moros árabes Astutos. tenían una característica principal: decir mentiras. Pero es que mira, primero ellos, cuando él quiere saber más de la historia y le dice que se los traduzca, ¿cierto? Que él se los compra al precio que sea, pero que sea la historia completa continuada, pues de la misma historia de él. Y vean que es de suma importancia la existencia del libro, ya que Benengeli se ha traducido como cervatillo, que hace juego con Cervantes, o como berenjena, alimento especial de los moros. Sean que, entonces, cervatillo, Cervantes. Él no se excluyó del todo, él tenía idea. Es que todavía no me pregunto cómo un señor que no estudió, que no sabe nada, casi nada,
Así. ¿Cómo sabe la etimología de cada nombre? O sea, tuvo que haber Un leído prodigio, mucho. era un prodigio de la creatividad, podría decirse, ¿no? Pues Bueno, puede ser un prodigio. También pudo vol- ser de la habilidad que tenía de la prosa para escribir, pues porque sí sé ahora que la prosa es demasiado lavada. Bueno, volviendo al capítulo, en la parte que dijo mi amiga Melissa, cuando Don Quijote le dijo que le pasara todos los libros en lengua castellana, también le dijo que sin añadirle ni quitarle nada. Y también le ofreció la paga que él le quisiera cobrar por eso. Y luego de eso empiezan a contar que estaba en cada cartapacio. Ah, Y ya, también pero- tenía ilustraciones sobre eso. Pero antes de eso, cuando ahora mencionaron el título del libro, que es Historia del Quijote de la Mancha, escrita por Sidi Ahmed Benengili, historiador arábico, el Quijote decide comprarle todos los cartapacios y todos los papeles al muchacho por medio real. Pero él dice, pues, como por dentro de él, que donde supiera qué iba a hacer con esos cartapacios y escritos, en realidad no los compraría por un medio real, sino por 6 reales. Y en el primer cartapacio es donde pintan muy al natural la batalla de Don Quijote con el vizcaíno. La pintura del vizcaíno. Con las Sí. espadas levantadas, uno cubierto con la rodela, el otro con la almohada y la mula del vizcaíno. Cabe aclarar aquí cómo hacen énfasis y comedia en cómo se hacían las batallas realmente en la época medieval. Porque, como decía antes, se trataba de un ritual antes de empezar a batallar hasta la muerte. Y aquí hago énfasis en el final cuando Quijote logra vencer al vizcaíno y le hace prometer algo. ¿Qué pasaba cuando una persona, un caballero, lograba arrebatarle la espada al otro y humillarlo? Lo que hacía tenía 2 cosas que podía hacer. La primera, perdonarle la vida a cambio de un favor. Ese favor podía haber con un comunicado, con alguna otra cosa, o incluso convertirse en su lazarillo, o como en este caso Sancho lo es para escudero. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Don Quijote le arrebata la espada y lo deja humillado, que lo deja casi muerto, Ajá. lo hace prometer ir otra vez, devolverse, ir donde Dulcinea y darle el comunicado de que él estaba vivo y de que él estaba ahí para ella. Eso lo tomó de los libros de caballería, y es como sabía Cervantes para darse cuenta de todo esto, y como él sí sabía todo acerca de las caballerías. Y vean aquí hay algo interesante sobre el Quijote y que llama la atención, sobre la dimensión plástica de lo que representa el Quijote. Quijote ha llegado a ser uno de los libros más ilustrados en la historia de la literatura. O sea, vean la importancia que este libro nos dejó, a ser el más ilustrado en el mundo. Además, pues, hablando otra vez de los Cid Ahmed Benengeli, es que aquí Cervantes no siguió siendo autor del libro, sino más que todo un comentarista. O sea, él ya no se puso como propio autor, sino comentarista de golpes de la Como un historia. crítico, la historia que había O sea, escrito ya es como un Cervantes. crítico diciendo como o sea, la investigación de los anales de la Mancha, de por qué comenzó el libro de no me quiero acordar de esto. O sea, ya se reemplazó por un personaje ficticio, que fue por eso que se le creó toda la biografía, que se volvió un comentarista prácticamente. Y vean que aquí ya siguiendo con esto se menciona otra vez el vizcaíno y a Sancho Mire, se de dice que en esa Aspet. representación el dibujo venía marcado por debajo de ellos. En cada persona de abajo tenía el nombre, y ahí es que dicen lo de los Sancho. Algo que me parece, Sancho. algo que me parece muy chistoso del dibujo es que nombran que, pues según el escritor, que Rocinante estaba maravillosamente pintado. Y pues desde el principio sabíamos que Rocinante era un flacuchente, era un caballo así. También, también hacen alusión a que le habían puesto el nombre de Rocinante con mucha propiedad. Entonces imagínense cómo estaba de bien pintado. Ajá. Pero igual ahí decía que También estaba se flaco. menciona que Sancho Zancas, porque desde el principio nos habían dicho que ahí le ponían de sobrenombre Zancas. Normalmente, entonces en el libro varias veces se han mencionado de esa manera. Y se menciona a Zancas que por las manos de él y Panza por la barriguita que tenía Y los piecitos. y los chiquitico. piecitos. Bueno, ¿a qué parte nos iríamos ahora? Ya conocemos
etimológicamente qué significa. Sancho, les quiero decir, Sancho etimológicamente en latín significa santo. Santo. Yo también quedé impresionada con Sancho, santo, no me parece, pero significa santo. Ay, ¿saben cuál es la etimología de sí déjame te ven ingenio? ¿Cuál es? La etimología es, pero o sea, ¿significado o etimología de dónde proviene? Significado. Sí, sería señor, jamete, jamín y berenjeli, berenjena, pues berenjena. Y bueno, ya creo que... Continuando con la historia, el mismo Cervantes más adelante menciona que son muy mentirosos los arábigos, que no se les puede creer, que la historia después iba a ser mentirosa de por sí en ese momento. Pero le tocó que creer. No, Sea entonces, como sea, le tocó que creer. siguió relatando en la manera en que la batalla del Vizcaíno y de Quijote, y dice que el primer golpe lo dio el Vizcaíno y que hubiera sido tan certero que un solo golpe hubiera sido necesario para matar a Quijote. Pero que por obras y gracias del destino le dio parte de la celada. El viento como que la movió y le dio parte del hombro de la celada, le dio una cuchillada aquí en el hombro de la celada y eso no me le parece cortó como parte de la la historia oreja. de lo del Lepanto, que a él lo golpearon con el arco. Eso daría énfasis como a lo que pasó, ¿no? Sí, a lo que a él le pasó. Algo parecido, pero contate que no te dejan manco. La batalla la del Lepanto fue antes de escribir el libro. Sí, porque primero fue la batalla de Lepanto y después de la batalla de Lepanto a él lo metieron a la cárcel. Después de que lo metieron a la cárcel, intenta fugarse 4 veces y en esas 4 veces ninguna le resultó. Yo creo que Cervantes tenía una mala suerte porque 4 veces y que ninguna de esas 4 haya podido salir. Y asumir el cargo por las 4 veces. Es como que... Sí. Oiga, pero la en la cárcel no es tan fácil. Desde ese estaba medio loco también ahora el libro. Ah, y vean, en la parte que él se iba a escapar de la cárcel, no habían unos árabes que los iban a ayudar a él. No. ¿O quiénes eran los...? De hecho fueron los moros los que los secuestraron. Moros, pero habían unos que los iban a ayudar a escapar a él. Los hermanos... No, sí, No, había unos yo creo que hermanos, el de la pero es mamá. que ahí habían otros que, o sea, en los intentos de fuga, ahí habían unos que él se echó la culpa por ellos. Y les dijo que no, que ellos no habían hecho nada. Y yo creo, si no estoy mal, eran moros. Si ellos eran moros, creo que por esto hace alusión a este noveno capítulo de los moros, que ellos no dicen la verdad. Cabía aclarar ser. eso, sí. O sea, no sé. Finalizamos Es algo Sí. como- este noveno capítulo. No, pero no hemos terminado la batalla del Vizcaíno. Bueno, continuamos con la historia. Bueno, resumiéndolo ya, en fin, el golpe certero del Vizcaíno ya en su celada. Entonces el Quijote derribado lo que hizo fue rezarle a su Dulcinea del Toboso que le diera fuerzas, y a partir de eso ya el Quijote se fue con un golpe certero. Y una promesa por parte del Vizcaíno. Que no derribó inmediatamente al Vizcaíno porque él iba en una mula, si no estoy mal, ¿cierto? En una mula muy poco prestigio, por decirlo así. Entonces lo que él hizo primero fue que quedó colgando, entonces al eso quitó los pies del estribo y ya ahí fue cuando cayó al piso y Quijote hizo el trato con las damas, que ahí se da algo muy particular, que es lo primero que, o sea como una paradoja por decirlo ahí, que él primero menciona una dama y después menciona damas. O sea, altera como el orden de las... Entonces, eso es un errata que ellos no quisieron ver ni pronunciar en ese Y momento. me da risa porque, o sea, Quijote tiene un ego bastante alto, porque dice que ya no le Sí, haré más daño, ya sí, como ya no le hago si más fuera un daño, perro y eso, muerto. pues eso que ya lo tiene bien merecido, o sea, a mí me dicen, no te haré más daño porque ya lo tienes merecido, o sea, yo me lanzo al suicidio. Ay, sí, ahí es también cuando le dices que váleme Dios y quién será que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego viéndose parar, que es sobre tratar. Yo creo que ya Manuela Ya puede... podemos Sí. continuar. Continuaremos entonces ahora con el capítulo número 10, que se llama De los graciosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero. Bueno, ¿quién va a comenzar? El título no se corresponde con lo que se cuenta en el capítulo. El episodio del Vizcaíno ya ha concluido y el de los yangases está en el capítulo 15.
Hay algo demasiado importante en este capítulo y es que Sancho Panza ya estaba algo cansadito y maltratado, como dice en el libro, maltratado de los mozos, de los frailes y todo esto. Aquí quiero mencionar algo que es que hay dos ediciones en este momento diferentes de libros. Es que en el capítulo de ellos cuenta exactamente el nombre de lo que va a pasar como se hacen todos los capítulos. Pero en los libros de la compañera Paulina y mi persona, el título es diferente y es de lo que más le avino a Don Quijote con el vizcaíno y del peligro en que se vio con una caterva de yangüeses. Aquí mismo el libro explica esto y es que dice que el título no corresponde con lo que se cuenta en el capítulo, porque el capítulo del vizcaíno pues ya ha concluido total y el de los que se mencionan yangüeses está mucho más adelante. Pero ¿Qué entonces, ¿Qué son yangüeses? ¿Qué son yangüeses? Yangüeses son como un grupo, o sea, todavía no sé por qué no llegas a esa parte, pero un grupo de personas porque que están en yangüeses el capítulo 15. está en el capítulo 15. Bueno, pero entonces digamos algo, o sea, entonces es o algo de errata o es un error en la edición o que el libro está bien. Yo ahí tengo algo y es que yo había leído que cuando se hizo la corrección de los erratas que se tenía que entregar a ellos para que la fe de los erratas, lo que pasó fue que los erratas ignoraron muchos errores en el libro de Cervantes y por lo normal se pone entonces en una página, o sea, esa parte de la... Yo quiero salir de dudas y quiero ver cuál es el que está ¿Cuál es en el bien verdadero edición título? y nada. Bueno, este libro que está acá, que es el de nuestro compañero Juan José, es de 1996 la edición. ¿De qué año es su edición? Yo tengo entendido que este libro, la edición, fue la última que se sacó de Don Quijote, que fue en la fiesta de Gao. Fue en la fiesta de Gao cuando los reyes de España le hicieron la fiesta por el libro de... O sea, sí, pero Esto debe de haber... 1982. En cambio, O sea, debe de haber una fecha. O sea, mi libro, que también es de muy buena edición, es del cuarto centenario. ¿Y el cuarto centenario es qué año? Bueno, el mío es de 1982. El mío es de 2005 y tiene el mismo título que el del compañero. De 1780, Es de que fue publicado por la 1780. Real Academia de su memorable edición O sea Don que Quijote y Entonces- presa por Joaquín de Ibarta. Entonces, pues de que este libro es de mayor edición y en nuestro libro están como algo Pero es que es algo muy Modificados. chistoso porque mi libro es del 2005, de la edición del 2005. Y mira que los libros de ellos son más, o sea, son más viejos en edición. Y mira que el mío, que es más joven por decirlo así, tiene el título correcto. Y vean que hay algo acá certero y es que mi libro dice que el presente texto íntegro ha sido cotejado con la edición de José Ballester Editor, Buenos Aires 1945. A su vez tomada de la edición Príncipe de 1605 y la de 1608. Yo puedo pensar que esto se cambió en el sentido de que pudo haber sido confuso porque esto no expresa nada con lo del capítulo. Entonces mínimo en esta versión que tú dices del 1945, 2005, 1982, o sea, lo que hicieron fue revertir eso. ¿Para qué? Para que el lector no se confundiese a la hora de llegar a otro capítulo más. Bueno, yo pienso que nos queda como tarea. Para la próxima grabación consultemos y ya hablamos sobre de eso. por Dale. qué, porque aquí, o sea, yo creo que esta duda nos surgió ahora ya que cada uno vio sus libros. El título correcto es el errado, ya que se considera conservar la esencia de Cervantes. Bueno, muchachos, volviendo al principio del capítulo, perdón. Pues, ¿qué piensan? Pobrecito Sancho, que después de levantarse y así, todo ingenuo, creyendo que le iban a dar una ínsula, creyendo que este Don Quijote se había ganado una ínsula, pobrecito, se levanta y se va obviamente donde Don Quijote. Se hincó de rodillas y ¿sabe qué le dijo? Le rogaba que Dios en su corazón fuese servido darle victoria y en ella ganase alguna ínsula de gobernador. Y pobre como se Don lo había Quijote. prometido
Don Quijote. Pero venga, esta conversación ya la habíamos tenido en capítulos anteriores. Pero hay algo Y muy después raro. de la cosa de los molinos, ¿cómo no se va a dar cuenta que el men está loco? Y, Aquí hago énfasis en el nombre. Hago énfasis en el nombre ya que la etimología es de santo. Entonces, ¿qué pasa? La pureza de Sancho es la que le da ese apodo de Sancho, el apodo de santo. Pero Entonces, es el ¿qué? nombre de él. Por eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Cervantes le da ese nombre a Sancho? Pero sabiendo que yo Porque creo muy que ingenuo, muy- acá, no, pero, o sea, un santo... pero una persona... acá hay algo demasiado pero, contradictorio. Porque cuando están en el capítulo de Molino de Viento, ya Sancho, ya él dice, está, persona. que él está como loco, que tiene que molinos en la cabeza. Y porque acá vuelve él a hablar sobre la ínsula, o sea, Pues es que yo creo que él no siente que Don Quijote le haya mentido, porque igual es un caballero. O sea, una persona que no era nada se convirtió en un caballero, estaba loco, sí. Pero, o sea, él seguía defendiendo a las personas que estaban en el pueblo. O sea, Pero sus en ese alrededores. mismo capítulo Sin ahí embargo, eso aclaran eran que cosas Sancho que no él se sabe nada de imaginaba. caballería. Y además Don Quijote le había demostrado mucho a Santo, pues a Sancho. A Sancho, pues obvio al demostrar todas esas locuras que hacía, quien no se va a creer, y no sé, pronto si puede ser un caballero, mire todas esas locuras que se atreve a hacer. Yo pienso que aquí Sancho, tal vez sabiendo de su locura, se estaba como aprovechando, porque en su locura de ser caballero y ganar batallas, sabía, o sea, a pesar de no haber leído nada sobre caballería, porque no había leído nada Sancho, no sabría escribir ni leer como se menciona más adelante, él puede pensar en ese momento que Quijote al ganar, al tener avances y victorias en su locura de caballero, le pueden dar el apreciado premio. O sea, que de la misma locura salga el premio que tanto ha esperado. Y hasta más. O sea, que es como un aprovechamiento, a pesar de que se diga como el nombre de santo, algo así. Pero también podría ser la inocencia porque él cree absolutamente todo lo que dice el Quijote. Muchachos, Bueno. ustedes se imaginan la desilusión de Sancho al escuchar lo que le dijo Don Quijote, que le dijo que en estas aventuras no se van ínsulas, sino que De encrucijadas. eso, sin encrucijadas, eso, ¿En cuáles se gana? en las romper la cuales cabeza? se gana romper la cabeza o una oreja una oreja. menos, pues pobre. Ay, también, Ajá, y que también le tuviera además- paciencia. Además era la primera batalla, pues Ajá. que estaban juntos y todo En eso. la que entonces, él- ¿cómo él va a pedir de una la ínsula, pues? Sí. No. Aquí quisiera hacer yo énfasis del concepto de Sancho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es Sancho? Sancho, para mí, es un hombre el cual es muy ingenuo, al igual que Cervantes. Entonces, ¿qué pasa ahí con ese asunto? Es ingenuo, tiene fe en que Don Quijote algún día le va a dar todo lo que él supuestamente podría gobernar y merece. Y por eso es que ahí Sancho tan hermoso le agradece a Quijote, que ahí es donde le besa la mano, lo sube a Rocinante y le falda de la loriga, que loriga significa cota ligera, sobre la que se colocaba la coraza. La loriga tenía un faldón que Sancho besa en señal de sumisión, o sea, lo que tenía pues. Pero yo creo que con el rigor que le dio haber besado la mano, como este es mucho que no me ha entregado mi ínsula. Aquí cabe aclarar que Sancho, en representación de Cervantes, cuando él estaba en la cárcel, siempre tenía como esa fe en las personas y esa esperanza de confiar en las personas. Entonces, pues lo asimilo mucho con Sancho porque Sancho era igual con Don Quijote y tenía una apreciación increíble hacia él y le tenía mucho aprecio y fe y más que todo confianza. Entonces es por eso que hago como esa similitud. Gracias, Angélica, por darme la idea.